Hola, muy buenas noches. Soy José Miguel Osorio Moreno, soy alumno del Unitec, estudiando actualmente la maestría de marketing digital y este trabajo lo estoy haciendo sobre la materia de mercadotecnia legal aplicada a entornos virtuales. Básicamente lo que quiero presentar en este video es hablar sobre el aviso de privacidad. Pero bueno, antes de hablar sobre el aviso de privacidad y cuál sería mi propuesta para de una empresa, me gustaría hablar básicamente de qué habla y dónde se encuentra el aviso de privacidad. El aviso de privacidad se encuentra dentro de la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de particulares, que es un cuerpo normativo de México aprobado en el Congreso de la Unión el 27 de abril del 2010, mismo que tiene como objetivo regular el derecho y autodeterminación informativa. Esta ley fue publicada el 5 de julio del 2010 en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor a partir del 6 de julio del 2010. Esta ley básicamente para lo que fue constituida es porque hoy en día la información que es pues vital para todas las empresas, ya que ahí se puede conseguir básicamente pues todo sobre los clientes, pues se ha convertido en oro molido para cada una de las empresas y para sus objetivos, ya que sobre eso podemos identificar segmento y muchas claves que nos pueden dar información para cada uno de los negocios. Por esa razón, pues la gente le interesa mucho contar con estos datos, pero al ser estos datos personales, ser privados, pues eso genera que no podamos utilizarlos de la manera que querramos. Eh, bueno, este tema de la ley es aplicable tanto a personas físicas como morales, del sector público y privado, incluso a nivel federal o estatal. Este tratamiento de los datos personales en el ejercicio de sus actividades, por lo tanto, las empresas como bancos, aseguradoras, hospitales, escuelas, asociaciones religiosas, compañías de telecomunicaciones, profesionistas como abogados, médicos, entre otros, bueno, prácticamente todas las industrias, pues se encuentran obligados a cumplir con lo que establece esta ley, la Ley Federal de Protección de Datos. ¿Qué es un dato personal? Un dato personal, de acuerdo al artículo 3, fracción 5 de la ley, es toda aquella información que permite identificar a una persona. Eso es a lo que se refiere. Y dentro de esta misma ley hay un apartado donde habla de los derechos ARCO, que bueno, el tema ARCO es un acrónimo que está compuesto por básicamente 4 palabras, que habla del acceso, la rectificación, la cancelación y la oposición. El acceso es, bueno, que los titulares puedan conocer si recabaron sus datos, ya que son los datos los más personales los que se recaban. La rectificación es el derecho a solicitar que los datos sean modificados. O sea, yo como usuario podré ir y querer modificar, ya sea como el domicilio, y eso yo tengo el derecho porque son mis datos. La cancelación habla que los titulares pueden solicitar en cualquier momento que sus datos se cancelen de la base de datos por causas justificadas o incluso porque yo ya simplemente no quiero que tengan mis datos. Y la oposición habla del derecho de los individuos para impedir el uso de su información. O sea, simplemente, no sé si les ha contado, pero bueno, hay algunas empresas donde le preguntan si pueden usar sus datos para poderles mandar publicidad, utilizarlos para otros fines. Aquí si uno expresa que no desea eso, pues simplemente las compañías deben de dejar de utilizar esos datos para otros fines para los que no fueron proporcionados. Las características más comunes de esto es que, bueno, siempre se requiere el consentimiento de los titulares o el titular de la información para el tratamiento de la misma. Se prohíben las transferencias a países que no tengan un nivel adecuado de protección. O sea, uno como empresa no puede estar enviando los datos a otras sedes o otros países, y menos si estos países no están integrados para poder conservar los datos y tengan una ley que refuerce lo mismo. No existe un instrumento legal único que regule la materia. Las diversas dependencias pueden emitir las normas que estimen convenientes para su sector. Y bueno, se presume el consentimiento de los titulares para el tratamiento de los datos, a menos de que los mismos manifiesten su negativa. Y este esquema funciona bajo mecanismos de autorregularización. Resulta de suma importancia que los principios, el consentimiento, la información y finalidad, en virtud de que los responsables solo pueden realizar el tratamiento de datos personales y los titulares de los mismos otorgan su consentimiento para finalidades señaladas. Todo esto
pues solamente queda estipulado o queda en un documento que se llama aviso de privacidad. El aviso de privacidad es un texto en el cual se explica el uso que se dan a los datos del titular de los mismos y se genera en forma impresa o electrónica. Puede ser una referencia de una liga que vaya hacia las páginas y donde el cliente pueda ir y consultar el aviso de privacidad y tenga conocimiento para qué están siendo utilizados sus datos. Fuera de lo que aquí se diga para sus datos, las empresas simplemente no los pueden utilizar y tendrán que resguardarlos para los fines que fueron adquiridos. En dicha publicación hay 3 diferentes tipos de avisos de privacidad. Uno que es el integral, que es el más completo, y hablaremos un poco más ya ahorita que expliquemos ya sobre la propuesta que voy a plantear en este video. El simplificado, que es básicamente el mismo, nada más que un poco más recortado. Y el corto, que simplemente básicamente es en menos de una cuartilla, donde ustedes se explica de forma general este aviso de privacidad. Y también depende según su aplicación. Bueno, ahora sí, ya entrando en materia, me gustaría empezar a plantear el aviso de privacidad, pero antes de eso, pues platicarles que, bueno, un servidor tiene 26 años trabajando en BBVA, para esta institución bancaria, donde ya, bueno, prácticamente este tipo de avisos y todo, pues por ser una institución financiera se vuelve algo de mucha importancia, y prácticamente por este tema de que los datos son privados y todo, no voy a referirme a la empresa donde yo trabajo, sino que voy a hablar sobre una empresa familiar. Nosotros, mi esposa y yo, tenemos una pequeña mediana empresa que básicamente es una clínica dental orientada hacia servicios odontológicos, que bueno, yo ahorita voy a invitar a que ella pase también para que nos platique un poquito, pero un poco de antecedente es toda esta semana hemos estado trabajando, y bueno, no nada más esta semana, llevamos prácticamente un año donde hemos aprendido muchísimas cosas sobre todos los temas que hay que tener cuidado ante las legislaciones y todo para determinado tipo de empresas, en este caso una clínica dental, y una de ellas pues básicamente es este aviso de privacidad. Ahora me gustaría presentarles a mi esposa, a la doctora Alejandra Paredes, que aquí nos acompaña. Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, ella es la titular de la clínica que formamos, se llama Multisonrisas, y lo que quisiera preguntarte, Ale, es, bueno, que me platicaras un poquito de todos lo que nos hemos encontrado en el camino sobre temas legales, y bueno, prácticamente enfocarnos un poco de privacidad, pero también preguntarte dentro de tu proceso que hemos diseñado para desde que llega un cliente nuevo hasta que bueno, en este caso será un paciente nuevo, hasta que lo atendemos y todo, hay un proceso previo en el que pues, tenemos que hacer varias cosas que ahorita tú nos dirás un poquito más, que tú eres la experta en eso, no soy dentista, sí. Pero hay muchos puntos en los que le pedimos al cliente o necesitamos que nos entregue datos para conocerlo un poco más. Y bueno, estos datos es lo que al final hemos identificado que tenemos que tener mucho cuidado con su manejo. Entonces, si nos puedes platicar un poquito de qué es la empresa y en qué puntos tú focalizas que debemos de identificar estas partes para que después entremos en materia de cómo armamos el aviso de privacidad y dónde creemos y qué cosas tenemos que considerar. Así es, pues al momento de nosotros recibir un paciente o cliente, se da una historia clínica que el paciente nos debe entregar datos importantes como son los datos personales desde su nombre hasta su domicilio, y viene otra parte que son los datos sensibles. En cuanto a datos sensibles, legalmente esto se refiere datos específicos de enfermedades familiares o enfermedades propias del paciente, así como información un poco más delicada respecto a la persona, en donde nosotros como prestador de servicios legalmente tenemos que tener un titular quien haga la recolección o el recaudo de estos datos, y sobre todo también la finalidad del manejo de estos datos, para qué los vamos a usar. Esto pues tiene que estar con una base legal. Para eso está el aviso de privacidad, donde hay ahora sí que 3 tipos de avisos que debemos tener como compañía. Un aviso corto, que es el que va en nuestra historia clínica,
que el paciente tiene acceso a él inmediatamente cuando se le entregamos para que la llene a mano y firme de que estos datos son fieles y que él está dando la autorización de esta recabación de datos y que estos datos sean usados en la clínica. ¿Para qué los usamos en la clínica? Primero para conocer lo que es la parte clínica, el expediente del paciente, como una alergia o algún tipo de medicamentos que el paciente no puede recibir, y la otra información que es necesaria es para el uso en cuanto a facturación, en cuanto a datos de tipo administrativo o en caso de que el paciente quiera recibir algún tipo de promociones o posteo en redes sociales u otro tipo de información. Pues de hecho, si se dan cuenta, bueno, con lo poco que hemos podido, bueno, por el tiempo que tenemos en este video, pues si se dan cuenta, es mucho, la amplitud que se tiene de información que se le pide al cliente es muchísima. Incluso, y creo, Ale, que incluso llegamos hasta tener números de cuenta y cosas así cuando los pacientes hacen pagos. Entonces, si nos ponemos a ver realmente, pareciera muy poco, pero la información que recibimos para un paciente en una clínica dental es muchísima, o sea, así es. Y información extremadamente sensible, porque llegamos a conocer tanto. Sí, que son datos, ¿no? Muy delicados en este sentido, y por lo tanto tenemos que ser muy responsables en el trato de ellos. La ley del aviso de privacidad ampara todo este tipo de procedimientos, y por lo tanto nosotros como compañía tenemos que estar comprometidos a que el trato de estos datos no vaya a salir de la clínica, y a eso nos comprometemos. El aviso de privacidad generalmente lo redacta un abogado con ciertas bases y varios puntos que deben tener. Incluso si en la sala de espera tenemos una cámara que esté de vigilancia, tenemos que especificar en el aviso de privacidad que usted está siendo grabado y que esos videos no van a ser publicados en otra parte, que son solo de uso interno. Desde ese pequeño detalle hemos aprendido que no es tan sencillo decir copiar un aviso de privacidad de otra persona o de otra compañía y aplicarlo a nosotros. Tiene que ser una redacción por parte de un abogado, y que esto vaya respaldado con una redacción adecuada y que el paciente tenga acceso a ello. Sí, todo esto que les comenté, pues es lo que hemos venido trabajando para dar este aviso de privacidad, que lo vamos ahorita un poco pues sí, me gustaría leerlo un poco y después cada párrafo explicarlo de cómo funciona este aviso de privacidad. Hablaremos primero del aviso de privacidad integral, ¿no? Como bien mencionaba la doctora, pues tenemos el aviso de integral, tenemos una visión un poco más corto, y luego tenemos el más bien recortado, simplificado, y el otro que es el corto, que en el caso de la clínica se está utilizando la historia clínica y sobre todo la parte de grabación, que también eso es muy importante y casi ninguna empresa lo tiene, ¿no? Porque ya básicamente hoy todas las empresas, por temas de seguridad y cosas así, pues prácticamente todos sabemos que nos tienen grabados y nos tienen prácticamente nos tienen observados por todos lados, y eso al final es una invasión a la privacidad de la persona, y por esa situación tenemos que informarles de que están siendo grabados. Incluso hay veces que las llamadas que se hacen, se les avisa también que están siendo grabadas para temas de calidad, y eso se le tiene que informar y el cliente tiene que saberlo para dar o no su consentimiento a esta situación. Entonces, entrando un poco de materia, pues bueno, vamos a ver en esta empresa, bueno, que es Multisonrisas, que tiene ya prácticamente 5 años de funcionar, 6 años de funcionar ya, pues prácticamente platicar un poco de este aviso de privacidad. Sí, voy a leer un poco, disculpen que tenga que leer, pero sí me gustaría, porque al final el documento no lo hemos podido mostrar. Si podemos mostrarlo y anexarlo y editarlo en el video, se los mostraremos, pero sí me gustaría leerlo muy rápido, de cómo lo estamos planteando. Y el aviso de privacidad habla en su primer párrafo, en su primera etapa, habla sobre la identidad y domicilio del responsable, ¿no? Aquí se habla sobre la empresa, que dice Multisonrisas, con domicilio en Avenida Eugenia 926, ¿no? No les voy a decir más porque justo por lo de la privacidad se plantea el domicilio, ¿no? Viene el correo electrónico, y bueno, donde dice que es responsable de recabar esta empresa los datos personales y sensibles del titular, del manejo de los mismos y de su protección.
observando los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad y demás principios conferidos en el artículo 6, capítulo 2 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Este párrafo prácticamente, bueno, me ayude un poco a decir, pero prácticamente habla de quién es el responsable de guardar y custodiar los datos y sobre qué parte de la ley está asentado esta situación. No sé si hay algo más que quieras comentar en esta parte. Sí, algunas empresas designan una persona en particular que es la que va a estar encargada de la recaudación de los datos, pero en este caso, como somos un equipo de especialistas, el nombre o como tal nombre de la empresa es el encargado de hacer la recaudación de los datos sensibles. No, muy bien. Bueno, la segunda parte, el segundo párrafo, habla de las finalidades del tratamiento. Como bien sabemos que es una clínica dental y siempre vamos a recibir tratamientos dentales, entonces aquí tenemos que ser muy específicos de los datos personales que se le proporcionan a la empresa, en este caso Multisonrisas, que serán utilizados exclusivamente para la realización que pudiera dar origen a una relación jurídica derivada de la presentación de servicios tales como creación, actualización, análisis y conservación del expediente odontológico, facturación y cobranza para los servicios contratados, análisis estadísticos y todo lo derivado de las actividades en general para la presentación de servicios odontológicos que pudiesen ser solicitados por el cliente. Para aquellas actividades secundarias de fines mercadotécnicos, publicitarios, de protección comercial, de nuevos servicios y para fomentar la actualización de datos personales que nos ayude a mejorar los servicios proporcionados por Multisonrisas. Si el titular no quisiera que sus datos personales sean tratados por los fines secundarios mencionados con antelación, puede presentar desde este momento un escrito libre correo electrónico haciendo mención que no desea utilicen sus datos para tales fines. Aquí, bueno, prácticamente si sabemos que alguien se va a hacer un tratamiento odontológico, para poder conocer y poderle dar un tratamiento adecuado, pues simplemente tendríamos que dar esta información. Aquí, bueno, si el paciente decide no darlos, pues estaremos prácticamente no dándole el servicio, porque pues no hay manera de atender a una persona si no nos brinda esta información. Pero bueno, hay que hacerlo. O sea, aquí se plantea, ¿no? Y si el paciente decide no hacerlo, pues aquí prácticamente tendríamos que detener el tratamiento, ¿no? Pero bueno, la ley nos dice que lo digamos así, y si él lo decide, pues ni modo, ¿no? El tercero son los datos personales solicitados para el tratamiento, que es para llevar a cabo las finalidades mencionadas en el presente aviso de privacidad. Utilizaremos datos personales de contacto, ubicación, identidad, sociodemográficos, los estrictamente necesarios, así como imágenes y sonidos para la seguridad de nuestras instalaciones, por lo cual hacemos de su conocimiento de nuestras instalaciones cuentan con un sistema de videograbación. Aquí es justo lo que mencionamos, ¿vale? Sí. Sobre temas, bueno, lamentablemente vivimos en unos tiempos donde tenemos que cuidar, y no solamente a nosotros, sino también a los pacientes, de temas de seguridad en cuestiones pues, de violencia, pueden ser incluso de protección civil, donde tenemos que pues tener video grabado todo lo que sucede en la clínica. Además, bueno, nosotros, como les mencioné, yo no trabajo ahí directamente, pues es Ale la que se encuentra prácticamente ahí todo el día, pero ella también sale y entra para ver clientes, y bueno, también está la familia, tiene que ir. Entonces, una forma de que nosotros podamos estar pues viendo lo que sucede dentro de la clínica, pues es este sistema de video grabación, ¿no? Sí, otra cosa que te quería comentar es que para algunos tratamientos se necesitan imágenes previas, y por lo que esa parte también habla de la protección del paciente, porque se toman imágenes de su cara antes y después de los tratamientos, tanto de la sonrisa o como las expresiones faciales, incluso fotos intraorales, donde vemos los padecimientos antes y después, y también esas imágenes están protegidas dentro del aviso de privacidad. De hecho, he visto que a veces les pones en los ojos un sí, parche. Se pone una etiqueta a nivel de lo que es la parte de los ojos para proteger la identidad del paciente, bien sea un fondo distorsionado a nivel de los ojos o una etiqueta en de hecho, bueno, en los últimos 2 puntos también se han escuchado, mencionamos parte de lo que es la publicidad, temas de mercadotecnia y todo. Muchas veces estas imágenes las utilizamos para subirlas a las redes sociales, a un Instagram, a un Facebook, a un Twitter. Entonces,
sí se requiere tener consentimiento sí. No, y qué bueno que tocas ese punto, porque con el consentimiento, perdón, con el aviso de privacidad no es suficiente. Aparte de eso, tenemos un formato adicional que el paciente nos firma y nos autoriza de que esa imagen puede ir publicada o puede ser usada para otros fines diferentes a los del aviso de privacidad. Entonces, bueno, ese ya es un tema adicional, pero te comento que sí, no es suficiente que el paciente dé autorización con el aviso de privacidad en caso de imágenes. Bueno, al final todo esto engloba la privacidad y cuidan a la persona, ¿no? Que es el fin de esto. Bueno, el siguiente párrafo como les comento, vamos a tratar de en el video hacer una pequeña edición para poder mostrar este documento si es posible, pero por eso estoy leyendo y ahí sí me permito una disculpa y bueno, pero espero que lo entiendan porque es bastante información la que tenemos que ver. El siguiente, que es el cuarto segmento de este documento, habla de los datos sensibles solicitados. Para llevar a cabo el o los tratamientos mismos que dan nacimiento a las relaciones jurídicas, por el nombre de la empresa Multisonrisas, solicitará los siguientes datos sensibles, dando el debido tratamiento a los mismos, este último conforme al artículo 9, capítulo 2 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Los datos a recabar son los siguientes, y aquí menciona el estado de salud, el antecedente historial clínico, el modo de vida y todos los que resulten necesarios para la final del o de los tratamientos. Aquí, bueno, pues lo que les decíamos también con anterioridad, ¿no? Para poder tener una eficacia, eficiencia, una asertividad en un tratamiento de este tipo donde se toca la parte humana y es mucho más sensible, porque pues al final algo que se haga mal en esto pues puede traer alteraciones en cara y todo. Es súper importante que conocer también los antecedentes, si ha tenido tratamientos anteriores, si tiene alguna enfermedad, algunos vicios, cosas que puedan hacer que el tratamiento se haga más lento o varias cosas. Desde cosas muy sencillas, es un paciente que toma medicamentos, que es hipertenso, es un paciente diabético, no es lo mismo que colocaríamos en el caso de que tengamos que anestesiar a un paciente que no los tiene. Entonces sí es muy importante también que el paciente sea muy sincero y honesto en el momento de que nos entrega su información, porque por otro lado hay personas que, para que no sientan que deben hacer algo más el dentista, nos mienten, y pues ahí también hay un pequeño problema en cuanto a la atención. Pero sí lo ideal es esto, que el paciente tenga toda la confianza de que sus datos van a estar protegidos y que toda esta información que es totalmente privada no salga del consultorio. Muy bien. Bueno, el quinto párrafo sobre este documento que estamos proponiendo habla sobre los medios de contacto con los titulares. Los medios de contacto para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad serán presencial en trabajo, domicilio y instalaciones, correo electrónico, SMS, teléfono, correo tradicional, postal, redes sociales, así como cualquier otro que ustedes nos indiquen. Este punto es clave en los tiempos que estamos viviendo ahora. Como bien saben, todas las empresas y los ciberataques y todo lo que ha habido de ciberdelincuentes que les llaman, para ellos esta información vale oro. ¿Por qué vale oro? Porque al final con esta información podemos conocer prácticamente a las personas. Teniendo su correo electrónico, teniendo un domicilio, donde sabemos dónde viven, qué tipo de personas son, a qué estatus social pertenecen y todo esto, para temas como financieros, en bancos, en seguros, esto es oro molido. Entonces, por eso hay también ciberdelincuentes, y esto justo lo que protege es la privacidad, y el tener estos datos expuestos hace que podamos poner hasta en peligro a las personas, ¿no? Entonces esto es muy importante, y al final se los damos a conocer a los pacientes, y bueno, ellos sabrán si nos firman o no. Lo que sí es que en la parte de la empresa pues tenemos que cuidar que estos no sean expuestos y se tengan bajo resguardo, ¿no? El siguiente segmento, que es de transferencias, habla sobre, le informamos que sus datos personales podrán ser compartidos con personas, empresas, organizaciones y autoridades distintas a nosotros, como autoridades fiscales con la finalidad del cumplimiento de disposiciones oficiales, de igual manera con empresas del sector privado, asesores externos con la finalidad del cumplimiento regulatorio y de control interno de la operación y del negocio, aseguradoras, esto para el seguimiento de pólizas de seguros, servicios de mercadotecnia
externos para el desarrollo de estrategias de mercadeo y prospección comercial, promoción, publicidad externa, finalidad de promoción de marcas, informar nuevos productos, servicios. Prácticamente esto, perdón, me disculpo. Prácticamente esto es que vamos a tener que, los datos que vamos a tener no los vamos a usar nada más nosotros, perdón, lo van a no estar acostumbrado a hablar a la cámara. Prácticamente es que estos datos los vamos a usar con terceros y es necesario, ¿no? Incluso, bueno, les cuento nada más un poco de cómo funcionamos. Hay pacientes que tiene Ale que pertenecen al banco, y el banco, como saben, tiene prestaciones donde nos hacen pues el regreso, el reembolso de los gastos que se tienen para algún tipo de tratamiento. Entonces, para que ellos puedan hacer ese tipo de reembolso y todo, pues esos datos tienen que salir de la clínica, ¿no? Entonces tienen que autorizar. Sí, incluso nos comparten datos que no solicitamos nosotros, pero sí los requiere la aseguradora, como número de nómina, nombres completos del paciente o de los padres en caso de que sea un menor de edad. Entonces sí son información adicional que no es la que nosotros requerimos, pero se necesitan para tipo un tercero, pues para un seguro. Bueno, el siguiente párrafo o segmento del aviso de incapacidad que estamos tratando de incorporar en la empresa, pues es la cláusula de aceptación o oposición de transferencias o negativa al tratamiento de datos personales. Dice, en caso de que se desee que sus datos personales no sean transferidos a personas, dependencias o empresas del sector privado, así como para fines mercadeos por la fracción 5 a las que dieron origen a la relación jurídica, el titular puede presentar su solicitud en el correo electrónico, que es, en este caso es contacto@multisonrisas.com.mx, o presentando un formato libre de nuestras instalaciones. Se entenderá que ha otorgado su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales descritos en el presente aviso a través de su firma autógrafa, con el registro de su huella dactilar, firma electrónica o cualquier mecanismo de autenticación a efectos que se establezca. Aquí la verdad es que también hay una ventaja, porque esto ya también abre la posibilidad de hacerlo digital, ya no estar usando papel y todo. En nuestro caso no lo tenemos así. Es un tema todavía de firma autógrafa, pero bueno, eso nos protege de esta situación. Sí, hasta ahora, en cuanto a expediente clínico, toda la recabación de datos debe ser de tipo escrita por el paciente. El expediente digital sí se utiliza en el área médica, sin embargo, ante algún problema legal, siempre debemos tener respaldo en físico con firma autografada del paciente. Aunque sea digital y vaya con su firma autógrafa en algún documento, algún tipo de aparato electrónico, aún no sigue siendo legal. Muy bien. O sea, de todas maneras tenemos que guardar el papel. Hasta ahora sí, y legalmente hay que guardarlo por unos 5 a 10 años. Ok. Bueno, el siguiente segmento es medios y procedimiento para ejercer los derechos ARCO y para revocar el consentimiento de tratamiento de datos personales. Justo esto es de los que les hablaba hace unos minutos. Y bueno, aquí pusimos esta parte que bueno, habla del acceso, la ratificación, cancelación o oposición. Aquí no voy a ahondar un poco nada más en este tema, que es bastante amplio, pero en resumen pues, está también integrado, y lo que cuida es el acceso, la cancelación, la oposición y la rectificación, ¿no? En el siguiente segmento habla de la limitación del uso y divulgación de su información personal, que bueno, aquí con el objeto de que usted pueda limitar el uso o divulgación de su información personal, ponemos a disposición los siguientes medios, ¿no? La suscripción en el registro público para evitar publicidad que esté a cargo de la Procuraduría del Consumidor, con la finalidad de que sus datos personales no sean utilizados para recibir publicidad y promoción de empresas, bienes y servicios. Para mayor información sobre el registro, usted puede consultar el portal de internet de la Profeco, o bien ponerse en contacto en directo con esta. Su registro es el estado de exclusión de Multisonrisas, a fin de que sus datos personales no sean tratados a fines mercadológicos o mercadotécnicos, publicitarios y de protección comercial. Por nuestra parte, solicitar el contacto de correo electrónico mencionado en el cuerpo del presente. Les he leído esto porque les digo, vamos a tratar de editarlo, lo repito nuevamente, pero bueno, para ver si lo podemos anexar. Pero lo hicimos muy bien redactado. Buscamos también abogados para hacer esto y hacerlo mucho más ya profesional, ¿no? Entonces, y también con protección de nosotros por cualquier tema. Entonces, si podemos lo pegaremos, pero básicamente de lo que habla esto es, yo sé que ustedes siempre les ha pasado en otras empresas donde les dicen que les ponen un check o algo en las páginas donde les dicen si pueden usar estos datos para mandarles
promociones y cosas así, al final es básicamente lo mismo. Es cuidar o darle la decisión a la persona que es el dueño del dato, la posibilidad de poderlos utilizar para seguir mandándoles promociones y cosas así, ¿no? Sí, pues yo podría concluir que en resumen, el aviso de privacidad va a tener un contenido en donde quién es el que va a estar a cargo de estos datos, para qué los van a usar y una parte de dar consentimiento de que hagan ese uso que está especificado, autorizo a que lo use. Eso es prácticamente lo que resume un aviso de privacidad. Súper bien. Y bueno, y al final de este aviso de privacidad, que ya prácticamente estamos terminando con el integral, es conocimiento, el apartado habla sobre conocimiento en los cambios de este aviso de privacidad. Aquí no es otra cosa de que al final todas las empresas y todo evoluciona conforme van creciendo y conforme vamos teniendo diferentes tipos de negocio o nueva publicidad y todo. Entonces este documento pues no es algo que se quede estático, este va a tener evolución en el tiempo, y lo que habla justo este párrafo es de que, bueno, se los voy a leer tal cual dice: el presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales, de nuestra propia necesidad, por los productos o servicios que ofrecemos, de nuestras prácticas de privacidad, de cambios en nuestro modelo de negocio o por otras causas. Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que puede sufrir el presente aviso de privacidad a través de nuestra página de internet. Aquí no estoy muy seguro, ahora yo no sé, yo creo que igual y tú si lo tienes un poco más en mente. Creo que con dar un aviso de que hubo una modificación y al tenerla en internet, con eso estamos cubiertos, ¿no? Sí, en caso de que haya alguna modificación de él, se sube en la página web. Esa es la forma de hacerlo. Bueno, de hecho justo en el último párrafo dice: no seremos responsables en caso de que usted no reciba la referida notificación de cambio en el aviso de privacidad por caso de algún problema con su cuenta de correo electrónico o de transmisión de datos por internet. Sí estamos obligados a enviarle una notificación y referirlos a la página para que puedan ver esos cambios, ¿no? Y la parte final, pues prácticamente nada más es donde viene la firma, la aceptación y nada más, ¿no? Esto es hablando del aviso de privacidad integral, que prácticamente cubre todos los ámbitos de los que hemos hablado, y esto es lo que empezaremos a hacer desde ya en la empresa para que los pacientes nos lo firmen y tengan nosotros sentirnos mucho más seguros, cumplir con la ley y sobre todo que pues lo estamos cuidando a ellos, ¿no? Esta parte es cuidarse por las dos partes, la parte moral y la parte física. Y bueno, el aviso que estamos proponiendo simplificado prácticamente son cuatro partes, ¿no? Sí, es prácticamente lo que te comentaba hace un ratito. El aviso simplificado es simplemente identificar quién es el responsable de los datos. La otra parte es para qué vamos a utilizar esos datos, y la parte de la autorización y el especificado de cuáles son los datos a recabar, que como decías, el estado de salud, la parte médica, antecedentes, todo lo que es datos personales, datos de contacto, y eso es lo que realmente incluye el simplificado. Que de hecho de los mismos segmentos que hablamos en la parte anterior, aquí son los 4 primeros, ¿no? Básicamente, y se firma y nada más, ¿no? En este caso nosotros cuando le damos al paciente esta historia clínica, en la carpetita donde ellos apoyan para llenar sus datos, lo tenemos aún en más grande para que el paciente no tenga excusa de leerlo y pues ahí esté enterado de qué vamos a hacer con esos datos. Muy bien. Y bueno, y también estamos proponiendo un tercero, que es el corto, ¿no? Que básicamente de lo que hablamos en ese aviso habla nuevamente es el párrafo 1 de los anteriores, pero aquí está mucho más enfocado al tema de las cámaras, ¿no? Sí. Pero de las cámaras y de que están siendo videograbados, para hacer un poquito más énfasis en esto y nada más, ¿no? Este es el que tenemos a vista en el consultorio impreso, está puesto en la pared, donde especifica que usted está haciendo video grabado y que si quiere más detalles acerca de nuestro aviso de privacidad y el manejo de los datos, pues visite nuestra página web. Eso es en general lo que dice este tipo de aviso, que es el que está en público. Bueno, la verdad es que este trabajo pues no ha sido sencillo, hemos ido aprendiendo mucho en el camino porque pues, empezamos esta empresa desde cero. Gracias. Digo, ahorita no voy a hablar de otros temas porque realmente el video está enfocado a aviso de privacidad, pero hay muchas cosas a las que uno desconoce y a veces pues, simplemente no sabemos hacer ese desconocimiento. Entonces estas cosas a veces nos llegan
y tenemos que aplicarlas. Entonces esta parte pues la estamos incorporando al negocio y creo que va a ser de mucha utilidad y sobre todo para estar tranquilos y protegidos por cualquier situación. Entonces con base a eso pues me gustaría pues, hacer el cierre de este video. Yo creo que como conclusión es, aún creo que esta ley no está suficientemente fuerte. Yo considero que es muy complejo el poder pues tener en una ley el que podamos cuidar los datos. Simplemente lo que estamos yo creo que aprendiendo sobre las nuevas formas de que se están viviendo con redes sociales y cosas que están cambiando tan rápido, que es muy complicado esto, pero bueno, es un inicio y al final lo que se trata es de cuidar a las personas y su privacidad y no verse invadidos por las empresas y sobre todo estamos llenos de llamadas y cosas así. Entonces creo que esto es un muy buen inicio, lo seguiremos haciendo en la empresa y conforme vaya evolucionando lo estaremos haciendo mucho mejor. Y bueno, pues una cosa, agradecerte que me hayas acompañado en este video, me has ayudado muchísimo y creo que sobre todo pues hemos aprendido mucho juntos sobre esta parte y pues en otras cosas que sigamos haciendo pues seguramente las tendremos que aplicar y yo creo que esta carrera también, bueno, esta maestría la estoy aprendiendo para poder ayudar también a él en el negocio, poder seguir creciendo, hacerla mucho más grande. Entonces la verdad es que nos ha servido de mucho, pues te agradezco mucho y pues gracias y seguir adelante, ¿no? Gracias. No te vayas. Bueno, ya nada más para cerrar igual, pues ya nada más quisiera dar agradecimientos de las personas que me ayudaron para este video, porque como sabrán, como tenemos una empresa familiar, pues no falta que tenemos hijas. Tenemos una hija de 9 años, que es Natalia, que es la encargada en esta situación de hacer todo el control de luces y grabación de video y de sonido. Nati, a ver si puedes venir nada más para saludar, muy rápido, para que la conozcan y vean que ella también está haciendo sus pininos en estas cosas que le encantan de vlogs. Saluda. Y también tengo a otra artista en casa que bueno es la que nos ayuda con la parte de la cámara, fotos y edición del video, que ella es la que dice que nos va a ayudar para poder mostrar los documentos en el video. Ven, pasa. No sé, Chive, pasa. Bien rápido porque el tiempo en televisión. O sea, ella va a ser la causante de la edición del video y bueno, pues somos una familia que tenemos una empresa y queremos seguir adelante, seguir creciendo y esto nos va a ayudar muchísimo. Pues no me queda más que agradecerles este espacio que nos dieron y pues bueno, hasta pronto.